Dios los bendiga. Hoy tengo un sentimiento que me llevó a pensar en mis días de convertido. Hoy, hace unos 34 años, prediqué el primer sermón en la iglesia, allá en la casa del pastor Ramón Carmona. Estaba el pastor Bellojín, Alfonso Bellojín era el pastor de la iglesia. Y él me dijo: vas a predicar en el ayuno del sábado tal, de agosto. Y yo me preparé, estudié y elaboré unas 5 páginas. Me dijo: vas a predicar unos 25 minutos. Me paré frente al espejo. Allí ensayé y prediqué y tomaba el tiempo, media hora. Oiga, prediqué mucho. Entonces fui haciendo los ajustes hasta que prediqué frente al espejo 25 minutos. Llegó el ayuno del sábado y llegué a la congregación. Éramos pocos en la iglesia. Y yo recuerdo que leí el texto a predicar, era Oseas 10:12. Mi primer sermón fue en Oseas 10:12. Y puse mi papelito así, como siempre hago. En aquel entonces era en mano alzada. Y lo que estaba en 5 páginas para 25 minutos, lo dije todo en 5 minutos. Se me borraron las letras. Yo intentaba leer y no leía. Y prediqué todo en 5 minutos y le dije a la iglesia: ya. Pasó el pastor Alfonso y con base en lo que yo había hecho de introducción en el texto, él predicó en el ayuno. Entonces traigo esto porque en estos días he estado con ese sentimiento. He sentido ese temor, he sentido ese cosquilleo de... Pareciera la primera vez que predicara ante la iglesia. Y Dios me llevó a Isaías 66:2. El texto que está en Isaías 66, versículo 2. Y eso me dio reposo, mucha tranquilidad y me llenó de paz. Dice Isaías: todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Siento ese mismo temor después de 35 años de estar frente al texto sagrado y ver que esto nos supera. Esto nos queda muy grande. Y entonces estoy con el sentimiento del temor. Pero le dije: Dios, permíteme predicar en esta mañana más de 5 minutos. Quiero predicar tu palabra en esta mañana. Y les confieso que he predicado muchas veces, después de esa vez, en otros lugares. Pero siento que este es mi sermón, el sermón que Dios me dio a mí, a mi corazón. Y quiero compartirlo hoy con reposo. Y he clamado, he orado profundamente a Dios que esta palabra se quede en vuestros corazones, que se atesore, porque voy a hablar hoy de lo más importante y tiene que ver con la voz de Dios. Voy a hablar de eso hoy, de la voz de Dios. Después de 35 años de estar en este ejercicio que Dios me ha permitido, muchas cosas han cambiado. En aquel entonces yo era un joven de unos 70 kilos, con el pelo negro. Hoy estoy canoso y con más peso.
En aquel entonces las cosas eran a mano, con láminas. Hoy a un clic, la velocidad de este mundo. Lo que hoy está de moda, ya mañana es obsoleto. Y en ese orden de ideas se ha ido perdiendo la perspectiva de lo eterno, de lo que permanece para siempre. Y la iglesia se ha engolosinado con temas triviales, con temas que pasan. Nuestros días eran días de doctrina, la teología de la salvación, la segunda venida de Cristo, el pecado, el arrepentimiento, la justificación, la propiciación. Temas como estos están saliendo de la agenda, y otros temas menos relevantes que hacen parte de esta velocidad en que vamos están ocupando la agenda de la iglesia. Y así con la alabanza, esos himnos de Martín Lutero. En estos días hablábamos del hermano Rodolfo Gómez. Yo llegaba a la iglesia con la Biblia sin el himnario, y me decía el hermano Rodolfo en la puerta: ¿y el himnario? Me devolvía a buscar el himnario. Llegaba y me decía: ese es el estuche de la Biblia. Los cantos congregacionales. Y repito, hay temas muy en la mesa que van de acuerdo a nuestras necesidades. Iglesias que ofrecen sanidad en los días miércoles, ofrecen prosperidad los días viernes. A un país que está en caos con la salud, con la economía, le ofrecemos eso, y eso llena estadios. Hay muchas voces hablándole hoy a este mundo y a la iglesia. Pero yo quiero hoy hablar de la voz de Dios. La voz del éxito. Todo es éxito. Lo que funciona, hágale. La voz de la superación personal. La voz del yo siento de Dios, del Espíritu. La voz del amigo. La voz de la estrategia. Esto funciona, esto es pragmático. La voz del servicio, el tema de los caballeros este fin de semana pasado. Y hoy por hoy la voz del político. La voz del político está hoy en la mesa. Las promesas que hacen los políticos. Y repito, de manera lamentable, la voz de Dios, que es la voz de la iglesia, ha entrado a ser parte de esas muchas voces. Le decía a los caballeros que hoy terminamos el campamento de caballeros. Hoy es el último día, porque este es el tema que está por encima del servicio en la Biblia. Y la voz de Dios es la única voz autorizada para la iglesia. Entonces yo quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias el texto de Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Quiero que todos podamos tener Biblia en mano hoy. Este va a ser el texto a predicar, pero vamos a estar viendo 3 capítulos. 3 capítulos. Pero este va a ser el centro del sermón. Lucas capítulo 10, verso 38 al verso 42. ¿Están todos allí? Dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dios bendiga su palabra y nos bendiga en esta mañana a través de ella. Cuando uno lee un texto de estos, uno se pregunta: ¿por qué está ese texto allí? ¿Por qué Lucas en su narrativa nos pone un texto doméstico? Jesús en la casa de dos hermanas, y muestran unas diferencias, que una está a los pies escuchando y la otra está sirviendo. Y en ese servicio doméstico las hermanitas terminan en bronca y Jesús interviene. ¿Cuál es la intención de Lucas al contarnos esta historia doméstica? ¿Cómo debemos entender este texto? ¿A qué está respondiendo el texto? Es importante anotar que cada narrativa bíblica es teología. No quedarnos con la historia, con el cuento bonito, porque nos perdemos lo que el autor nos quiere comunicar. Entonces, estas preguntas introductorias de por qué está ese pasaje allí, a qué responde, qué nos quiere contar, qué nos quiere ministrar, qué debemos entender con este texto. Es importante para esto hacer la lectura del texto en contexto, para no caer en errores de interpretación. Este texto hace parte de un bloque que va del capítulo 8 hasta el capítulo 10. Es decir, hay 3 capítulos que hacen parte de una unidad, donde el tema que quiere proponer Lucas en esta narrativa es el tema del oír, el oír y sus consecuencias. El que oye y obedece tiene bendiciones, el que no oye queda bajo maldición. Entonces vamos a ubicarnos, por favor, en el capítulo 8, versículo 1 al 3. Capítulo 8, versículo 1 al 3. Allí arranca un tema y dice que Jesús recorre las aldeas con los 12 discípulos. ¿Y qué más? ¿Qué hay allí en medio? Hay unas mujeres que están sirviéndoles, mujeres que fueron beneficiadas con este ministerio, ahora contribuyen con sus recursos al ministerio de Jesús. Allí está María Magdalena, están otras María, está la mujer de Juana. Entonces ese capítulo 8, del 1 al 3, yo le llamé mujeres sirven a Jesús. Después de este texto aparece Lucas 8:4, y eso va hasta el versículo 21. Lucas 8, del 4 al 56, perdón. Están los resultados de oír o no oír la palabra. Allí está insertada la parábola del sembrador, donde el tema de esta parábola es cómo se oye
¿Cómo se oye? La semilla es la palabra de Dios y los terrenos son los oídos que escuchan ese mensaje y muestran la relación del que oye con la palabra. Entonces el que cae en espinos, el que cae al lado del camino, el que cae en las rocas, pero el que cae en buena tierra, que oye y hace. ¿Estamos allí? Lucas capítulo 8, versículo 15. La semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. El tema del oír la palabra. Versículo 18. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, le será. Cuidado con lo que oyes. Retén lo que escuchas, porque el diablo, los afanes vendrán para robarse la semilla, pero si la retienes, darás fruto. En ese orden de ideas aparece el capítulo 8, 19 al 21. ¿Están todos allí? Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde estaba Jesús, pero no podían acercarse porque había mucha gente. Y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él dice: mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Son los que oyen. Ahí está el tema del oír. La palabra y la. Entonces aparece el que da frutos, es el que la oye y la retiene. Mi familia no es consanguínea, es los que obedecen, los que escuchan de la palabra. Del 8, 22 hasta el 56 aparece el tema de la vida. A ver, no, ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Aquí es importante el tema de la vida, porque aparece la tempestad. ¿Están ahí? Los discípulos tienen miedo de morir en la tempestad, pero Jesús llega y habla, y la tempestad le escucha y le obedece, y libra de la muerte a los que están asustados. El capítulo 8:26 aparece el endemoniado, un hombre que vive con los muertos. Jesús le habla y el hombre es liberado y vuelto a la vida. Sigue adelante, aparece Jairo y su hija que se está muriendo por asuntos que no dice el texto, pero aparece una mujer con flujo de sangre, 12 años sufriendo de una enfermedad. Toca el borde del manto y Jesús dice: tu fe te ha salvado. La hija de Jairo se está muriendo. Jesús le habla cuando ya está muerta y ella vuelve. El poder de la palabra para volver a la vida. Después del tema seguimos. Aparece Lucas 9 del 1 al 17. Muchas gracias. Allí aparece, seguimos allí por favor, que Jesús envía a los 12 a una misión. ¿Están todos allí? Envía a los 12 con una misión de ¿qué? De ir a predicar el evangelio, expulsar demonios y sanar enfermos. Cuando ellos vuelven allá de esto en el capítulo 9, versículo 10, vienen dándole informe de cómo les fue. Y Jesús dice: aquí hay mucha gente, dejemos el informe quieto, vamos a darle de comer. Ellos no entienden lo que Jesús les está diciendo. Y Jesús comienza a plantear una reorientación.
Aquí no se refiere al pan físico. Es que puedan ver que yo soy el pan que da vida, pero ellos no se dan cuenta de eso. Entonces, esos son ejes, por favor. Ese eje temático de mujeres que sirven, el tema de oír la palabra, la misión de los 12 con su reporte y no comprenden nada. Estos hilos se recogen en el 9, 18 al 36. Por favor. Ahí. Sigue. Ahí. Este texto, Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Tú eres el Cristo de Dios. Y a renglón seguido aparece la transfiguración, donde la voz del cielo, allí frente a Moisés y Elías, la voz dice: este es mi Hijo amado, el escogido. A él ya no es escuchar a Moisés, ya no es escuchar a Elías, el gran profeta, las grandes leyes. Aquí se hace una bisagra. A quien hay que escuchar es: mi Hijo, él es mi escogido. Es la voz autorizada del cielo por el mismo Padre. Esos hilos narrativos se recogen con la transfiguración. A Jesús hay que oírlo, porque Él es el escogido, porque Él es el Hijo amado, Él es el Cristo de Dios, es la voz autorizada de Dios. Entonces, quizás como occidentales no tenemos esa forma de escribir. No es García Márquez, no es Vargas Llosa, es un escritor con un pensamiento judío. Ellos tienen otra clase de estructuras para hacer sus énfasis. Entonces, después de esto, capítulo 10, seguimos, del 1 al 20, parece que empieza a devolverse la estructura. Se llama en términos técnicos un quiasmo, en términos nuestros un espejo, porque se refleja lo que está arriba, se va a reflejar abajo, pero va a dar la vuelta. El eje que rota es el versículo: este es mi Hijo amado. ¿Estamos intentando esto? Entonces el autor se devuelve y va a narrar lo mismo, pero con otros eventos. Misión de los 70, reporte e incomprensión. Ya no son 12, ahora son 70 los que él envía. Si ustedes miran conmigo, por favor, el 10:1 dice que envía 70 y les da autoridad para predicar y echar fuera demonios. En el versículo 17 dice que vienen con gozo, vienen con mucha alegría. Y dice: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y él dice: yo lo sé. No se alegren por eso. Alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. No se alegren por lo que ustedes hacen en el ministerio. Alégrense por lo que Dios hizo por ustedes y lo registró en los cielos. Es decir, no es lo que nosotros hacemos para Dios, es lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces Jesús les echa un balde de agua fría y allí aparece el tema a renglón seguido, que Él reveló sus misterios no a los sabios sino a los niños, porque esto no se da por elaboraciones de pensamientos sabios, no, que Dios lo revela. Es decir, comienza a corregir cómo es el asunto de que los nombres se escriban en el libro de los cielos. Después de eso, ¿qué aparece? Un intérprete de la ley le pregunta: entonces, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Versículo 25. Y aparece el tema de la vida eterna. Libro de los cielos, revelación de Dios. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿qué lees? Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con tus fuerzas. Bueno, haz esto y vivirás. Así es.
Vaya y vívalo. Pero bueno, yo sé quién es Dios, pero ¿quién es mi prójimo? Y le cuenta la parábola del buen samaritano. El levita, el sacerdote, el samaritano. ¿Y quién actuó como prójimo? El samaritano. Vaya y haga lo mismo. Haz esto y vivirás. Jesús está allí a estos hombres dándoles una reorientación porque no han entendido el asunto de la vida eterna. En el punto el punto B, 10, 21 al 37, repito, ahí estaba el tema de la vida eterna. Y finalmente aparecen otra vez las mujeres. ¿Sí lo ven? Marta y María. Es decir, el autor tiene una intención de recoger los hilos narrativos bajo esta línea, bajo esta estructura. Mujeres. Punto A prima. Punto B, oír y sus resultados. B, oír y vida eterna. Allá en el punto B es la vida sobre la muerte. Acá es la vida eterna. Los puntos C son las misiones y las incomprensiones. Y lo que me dice esta estructura es: tienes que leer el texto sagrado bajo esta línea. El oír la voz autorizada de Dios. ¿Estamos? ¿Sí los he ubicado en el contexto? Entonces, con base en este recorrido, mi tesis al estudiar el texto de Marta y María es que el pasaje responde en forma dramatizada, de forma práctica, la pregunta de cómo se escribe el nombre en el libro de la vida. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces es más que una historia doméstica, es teología que está haciendo Lucas para su lector llamado Teófilo. Entonces la tesis del texto es: la obediencia a la voz de Dios determina la vida eterna. O si usted quiere, la obediencia a la voz autorizada de Dios determina la vida eterna. Si yo me quedo aquí contando la historia de Marta y María, como hermanitas que trabajan, una está ahí con pereza, nos perdemos la gracia del texto. Entonces yo en esta mañana quiero ver que veamos 3 propuestas a la luz de los 3 personajes del texto. Es decir, cada personaje es una propuesta. 3 propuestas a la luz de los 3 personajes. Primera propuesta, otra vez en el texto de Marta y María. La primera propuesta es el servicio a Dios, representado en Marta. Esta mujer, como buena anfitriona, está dedicada a las labores domésticas y se prepara para recibir a semejante invitado. Cuando uno lee Juan capítulo 11, dice que eran amados por Jesús. Llega la hora de servir la mesa. Esta mujer está cansada con el trajín y enojada. Se acerca a Jesús y le dice a ese invitado, quizás allí en voz baja: pss, pss, dile, esa que está a tus pies sin hacer nada, que me ayude. Algo así en versión costeña: no seas alcahueta. ¿Cierto? Uno escucha así el texto así como... A la luz del texto de Lucas, debe quedarnos claro que él no está diciendo que servir sea malo. Viene trabajando el tema del servicio. No, que hay cosas que están por encima de esto. Él se deja servir de mujeres con sus bienes. El buen samaritano es una obra de servicio
al prójimo, un hombre malherido en el camino. Es decir, Marta se está comportando a la altura del servicio. Y pareciera que le está abriendo campo a María, diciéndole: mira, si tú haces esto, no vas a ser ni levita ni sacerdote, que pasan de largo y no sirven. Aquí el tema peligroso es que cuando las prioridades suyas no son las mías o viceversa, nos cuestionamos. Lo que yo hago es mejor que lo que tú haces. Dile a que haga lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo es que está ahí a los pies tuyos y no hace? Mira, yo aquí sudada y me está dejando sola. Y esto es porque muchas veces creemos que lo que hacemos es mejor que lo que hacen los demás. Y uno mira la historia de la iglesia y la local, que muchas veces el servicio, en vez de unirnos, nos divide. Caín y Abel, desde el comienzo de la historia, un culto a Dios los termina llevando a un culto homicida. Entonces, con Marta, creo que la estructura del texto está recogiendo los hilos y Marta pone los énfasis en lo que ella hace para el Señor y lo evidencia con un amor de servicio. Marta se ha puesto en el centro y quiere que su hermana haga lo que ella está haciendo. Pero miramos el texto en su contexto y Jesús está reorientando. Así no es. No es lo que nosotros hacemos para Él. Es lo que Él hace por nosotros. Lo que sigue del relato va a mostrarnos la segunda propuesta: oír la voz de Dios. Oír la voz autorizada de Dios, representado en María. Esta mujer está a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Jesús está diciendo que muy lejos de que María esté haciendo pereza, lo interpreta de otra forma. Esto no es pereza. ¿Cuán fácilmente puede malinterpretarse que la primera actividad del reino es escuchar? Y escuchar la voz. María no está atendiendo a Jesús al estilo de Marta. Lo está atendiendo poniéndole cuidado a su voz. María recoge los hilos narrativos y pone el énfasis en oír la voz del Señor como la respuesta a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta del intérprete. Aquí está María escuchando la voz, que es el tema que marca la temática de este bloque. No es lo que yo hago para Él, es lo que Él hace para mí. El servicio en el reino es resultado de la salvación. A veces mucha gente se quema en la iglesia porque llegan y no tienen ese encuentro con Jesús, pero tienen madera. Se le ve que tiene madera, se ve que tiene pilas, y comienzan a servir. Y al cabo de un tiempo terminan cansados porque se invirtió. Hay que esperar los frutos dignos de arrepentimiento que vienen producto de la conversión. Cuando haya frutos, entonces venga, mi hijo, aquí hay campo. El primer servicio que nos dice el texto no es atender a Jesús, es dejarnos atender por Él. El primer servicio es oír
la voz. Él quiere atención a su voz, porque es a partir de oír su voz que se legitima el servicio en el reino. Jesús, después de escuchar a estas dos mujeres, a una le escucha su silencio sentada, a la otra le escucha su queja. Esta es la tercera propuesta, la agenda de Dios, representada en Jesús. Si Marta no se hubiera quejado, felices los tres. Ella feliz, María feliz y Jesús feliz. Pero creo que la propuesta de Lucas al presentar esa queja es la pedagogía para demostrarnos cuál es el camino para la vida eterna, para reorientar el camino, poner en orden el ordo salutis, dicen los latinos, el orden de la salvación. No es por servicio, es por oír. La fe viene por oír la voz. Y si Jesús no hace este reordenamiento, este replanteamiento, quizás nos hubiésemos sumado alegremente al club de Marta. Pero Jesús va a establecer prioridades. Si usted lee el texto, en el versículo 42, arranca con una conjunción adversativa. Pero, Marta, tú estás ocupada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. ¿Qué es lo más importante de la vida? ¿Amar a Dios o servirle? Jesús va a decir aquí, lo más importante no es atenderme. No es que amemos al prójimo que está allá en la vía herido. Lo más importante aquí es oír la voz de Dios. Entonces, veamos esta respuesta de Jesús en clave de preguntas. Entre muchas cosas, ¿cuántas cosas son necesarias? Una. Aquí muestra la singularidad. Esto no es plural, esto es singular. Una sola cosa. No son muchas. Una. ¿Necesaria para qué? ¿Para qué es necesaria esa sola cosa? Lo único infaltable en este camino de la vida eterna es esa sola cosa: oírle a Él. Y dice, es lo que María escogió. ¿Escogió para qué? Allí el lenguaje es singular porque es el mismo que aparece en la transfiguración. Este es mi hijo escogido, a él oíd. María ha escogido lo que Dios ha escogido. Un juego de palabras. María ha escogido lo que Dios escogió. Escoger al único autorizado. Y dice Jesús, esa es la buena parte. ¿Por qué es la buena parte? ¿Cuál es la buena parte? Es buena parte en tanto que está oyendo al dador de las palabras de vida eterna. Su palabra es lo único necesario para heredar la vida eterna. Y dice y cierra diciendo, eso no le será quitado. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace para mí, nadie me lo quita.
yo estoy en el hueco de su mano. ¿Quién me podrá arrebatar de su mano? Así se asegura el nombre en el libro de la vida. Haciendo esto que ha hecho María, heredaremos la vida eterna. No es lo que yo hago para Él en el reino, es lo que Él ha hecho para mí, para meterme en el reino. Bueno, es importante anotar que la palabra oír y la palabra obedecer en el hebreo es exactamente la misma. No son dos palabras. Es decir, el que oye, obedece, y el que obedece, oye. No son dos palabras distintas. Oye, Israel, el Shema. Israel, Jehová tu Dios, uno, a Él amarás. Es decir, es lo mismo. El que oye lo hace para obedecer. Y el que no lo obedece, ya hay sentencias de maldición. ¿Y qué peor sentencia que no heredar la vida eterna? Entonces, recogiendo los hilos narrativos que allá presentamos en esa estructura de espejo, en Lucas 10, 25 al 27, el intérprete pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Amar a Dios con el corazón, con el alma, con las fuerzas, con la mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Lucas 10, 29, el prójimo. Cuenta el samaritano: ve y haz tú lo mismo que hizo el buen samaritano. Ahora con Marta y María, una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será. Parafraseando el texto en su contexto: Marta, ve y haz lo que hizo María y vivirás. ¿Me estoy comunicando? Aló. Para heredar la vida eterna, una sola cosa es necesaria: oír la voz de Dios. Lo único más importante que servir, lo único más importante que servir en el reino es obedecer la voz de Dios, porque eso produce vida eterna y nos garantiza que estamos sirviendo en el reino y no en otra parte. Allá Juan capítulo 10 nos va a decir que a Dios se le llama: el que me ama, mi palabra guarda. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Jesús ha planteado la prioridad en este tema del reino de los cielos. Y un estribillo que se escucha en esta porción es: el que tenga oídos para oír, oiga. Permítanme ahora, para ir cerrando el tema, 3 reflexiones, una ilustración y una conclusión. ¿Estamos? 3 reflexiones, una ilustración y una conclusión. En cuanto a la Biblia, primera reflexión. La Biblia, más que un manual de vida y de historias con buenas moralejas, es un libro teológico que nos narra la historia de la salvación. ¿Cómo es que Dios me salva? ¿De qué me salva? Cuando uno lee los libros estos de Éxodo, Génesis, el arca de Noé, el Éxodo de Egipto, va construyendo. ¿Cómo es que Dios nos salva y de qué nos salva? Donde el gran tema de toda la Biblia es Jesucristo, el Mesías. Dice Jesús: lo que dijeron los profetas, Moisés, la ley, todo eso lo dijeron referente a mí. Es decir, el gran tema es la identidad de Jesús. Es la gran pregunta de los evangelios.
¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este que come con pecadores? ¿Quién es este que le tocan el borde del manto y sana? ¿Quién es este? Cada milagro, cada narrativa está apuntando a descubrirnos quién es Jesús, el Cristo, el Salvador, el Hijo amado, el unigénito, el escogido, la voz autorizada, el camino, la verdad, la vida. Es la palabra encarnada, es el dador de la vida eterna. Eso en cuanto a la Biblia. En cuanto al culto, el servicio que hacemos para Dios. Nuestros cultos son expresión de gratitud, de sabernos salvos. Me salvó, venimos acá y cantamos y celebramos nuestra salvación como familia. Le decimos en cánticos, en ofrendas, diciéndole: tú eres nuestro Señor, eres nuestro dueño, somos tuyos. El elemento central del culto es el Señor y su palabra. Un culto sin palabra es show. Por eso el púlpito siempre será el lugar de la palabra, lugar sagrado para edificar, exhortar y consolar a su pueblo. Dios habla por sueños, por revelaciones, por palabra profética, pero en el culto Dios habla por su palabra. Dios nos habla por su palabra. Por eso estamos sentados como María, escuchando. Esta figura de María sentada es esta figura. No es que yo sea Jesús, es que estamos todos sentados frente a su palabra. Para mí esto es aterrador. Mientras preparaba este sermón le decía a mi esposa: me siento con miedo, porque Dios guarde mi vida de usar un lugar que es para predicar su palabra, para decir tonterías. Hoy hay mucho palabrero que adulteran la palabra para provecho personal. Hay mucho mercader de la fe que ven al pueblo como contribuyentes para sus finanzas. Otros hacen del púlpito un escenario, una tarima para contar sus chistes, porque quieren entretener al pueblo y no procurar su arrepentimiento. No quieren incomodar, quieren aplausos. La tarima, el púlpito es una tarima donde lanzan fuegos pirotécnicos para recibir los aplausos del auditorio, y ya no es el altar donde desciende la presencia de Dios. Dice Leonardo Ravenhill que la palabra de Dios hoy sufre más por los exponentes que por los oponentes. Tercera reflexión en cuanto a ti, en cuanto a mí. ¿Cómo amas a Dios? ¿Cómo demuestras tu amor al Señor? ¿Tu vida refleja que estás oyendo la voz? Porque debe ser así, reflejamos la voz que oímos. Es su voz la que determina la vida eterna y nuestra agenda de servicio. Esto es lo que garantiza que nuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos. Si tuvieras que partir ya a la eternidad, ¿estás seguro que tu nombre está en el libro de los cielos?
¿Estás seguro de que no? Yo voy a la fija. Yo estoy en ese camino. O estaría, Dios nos exhorta a escoger la buena parte. Si usted está sirviendo al Señor y el corazón lo tiene como Marta, revise. Dios quiere corazones reposados, que estén seguros de que sus nombres están en el libro de los cielos. En aquel día le diremos: Señor, si yo hice milagros, yo prediqué, yo hice esto, yo eché fuera demonios, apartaos de mí. No os conozco, hacedores de maldad. Servimos, pero no calificamos. El que me oye y hace, le compararé al hombre que edificó. En cuanto a la ilustración, yo le he contado, creo que aquí varias veces, pero para mí es muy significativa esta ilustración. Trabajando yo en la empresa de Colpuertos en los años 80, teníamos un empleado, fue extranómina, era un empleado que llegaba por allá al rebusque. Y entonces nos hacían los mandados de comprarnos las gaseosas, traernos la comida. Y unos fin de quincena le daba el cuadre. Éramos 8 empleados en la oficina, digamos así, le dábamos su buen cuadre. Y él vivía como que contento con eso. De nombre Gregorio, le decíamos el gran Goyo. El Goyo. Un día llegó Goyo a la oficina bravo, enojado. Goyo, ¿qué pasa? El gobierno me quieren quitar la casa. Tranquilo, Goyo, tranquilo. Cuéntanos qué está pasando. Yo vivo en San Francisco, detrás de la pista del aeropuerto de Crespo, hoy Rafael Núñez. Allá fueron unos monos azules a medir y dijeron: esta casa hay que tumbarla, la mía me la van a quitar. Pero él así todo exasperado. Yo le dije: me sacan muerto. Y con él habían otras personas, otros habitantes allí que habían hecho invasión. Entonces le dijeron: vamos a hacer lo siguiente. Mañana viene para acá una comisión de planeación, de no sé qué, para conversar con los habitantes y negociar. Reubicarlos en otro lugar o darles plata. Llegaron donde Goyo y le dice: bueno, usted está muy intransigente, vamos a hacer con usted lo siguiente. Vamos a darle a usted 600,000 pesos. Y él dijo: ¡ira! ¿Me dan $500,000 o no hay negocio? Me decía: y me les planté ahí. Decía, pero él así como, me les planté. Engañé a este hombre. Intentamos explicarle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le quitas uno. Ustedes son del gobierno. Me quieren engañar. Me dan 600,000, me dan $500,000 o no hay negocio. Vea, esto fue tan real. No hubo poder humano que lo convenciera. Y le dieron 2 cheques. Uno por $500,000 y 100,000 de regalo. Y yo: así sí, así sí. El tema de oír, ¿cómo oímos? ¿Cómo oímos? Yo estoy seguro que Dios siempre nos quiere dar 600,000, pero uno está $500,000. ¿Cómo me identifica Goyo, hermanos? Cada vez que recuerdo esto, digo: ahí estoy pintado. Vida eterna es más que $500,000. Pero uno quiere
Uno quiere, porque el golpe auditivo, millón. Eso, uy. 1000 y millón, ¿cuál es más? ¿Cómo oímos la voz de Dios? Yo creo que este texto nos está mostrando que Dios siempre está presto a darnos más. Pero uno en su ignorancia sabia piensa que sabe más que Dios. Este pasaje que yo leía en ese contexto, allá en Lucas capítulo 8, de los discípulos, viendo el poder de Jesús manifestado en la enfermedad, en la muerte. Jesús esperaba que ellos entendieran, pero nada, no captan. Y así nos pasa a nosotros. Jesús allí, mi palabra es para dar vida eterna. Y uno está ahí, palabra para servir. Eso es 500,000, hermanos. Pero uno quiere 500,000. Y Dios es tan paciente que nos gira los 2 cheques. Ahí tiene, ve, para que entiendan un poquito. Es posible servir a Dios sin tener el nombre en el libro de los cielos. Otra vez, es posible servir a Dios sin tener el nombre en el libro de los cielos. Pero es imposible estar en el reino y no servir. Servir sin nombre en el cielo es 500,000. Servir con el nombre es 600,000. Pero Dios en su misericordia a veces a través de ese servicio nos va llamando y nos da los 100,000 pesos que nos hacen falta. No sé cómo vino usted en esta mañana, cuál es su condición de vida. Si esa enfermedad, Él tiene el poder para sanar. También tiene el poder para decir no. Pero por encima de eso, Él quiere darte vida eterna. Vida eterna. ¿Qué tiempo viviré en esta tierra? Yo no sé. Pero yo clamo a Dios que el día que llegue allí, yo pueda decir, Señor, cuando tú pases lista, yo diré, presente, Señor. Ese es el anhelo más profundo de mi alma. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Cómo llegaste a este lugar? Tu corazón lo sabe. ¿Con cuánta sed llegaste? ¿Con cuánta hambre llegaste? Él dio de comer a 5,000. Pero Él estaba intentando comunicarles que Él era el pan de vida, más que un pan físico, y no entendían. Él es el pan de vida eterna. Conclusión. Quiero terminar este tema siguiendo Lucas, porque este tema que se recoge allí en estos 3 capítulos del 8 al 10, Lucas lo continúa con algunas perlas narrativas. Y allí en el capítulo 11, siguiendo ya después del capítulo 10, pasa ya y sigue la línea del tema del oír y obedecer. Una mujer entre la multitud le dice un piropo a Jesús. ¿Qué piropo? Ella ha visto las manifestaciones de poder, de echar fuera demonios, multiplicar panes, hacer Jesús maravillas. Y dice esta mujer: bienaventurada la matriz que te concibió y los pechos que te criaron.
qué mujer fuera de serie, qué mujer dichosa. Y Jesús hace un pare y reorienta otra vez. Un momento. Antes bien, bienaventurados quienes, los que oyen la palabra y la guardan. María quedó en pañales. Bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Teófilo, escucha esto. Escucha esto, Teófilo. Nueva Vida, escucha esto. Aquí está la bienaventuranza. Bienaventurados los que oyen y guardan la palabra, porque darán fruto a 100 por 1. Bienaventurado el que oye y guarda, porque será parte de la familia de Jesús. Bienaventurado el que la oye y la guarda, porque evidenciará el poder del Espíritu Santo. Bienaventurado el que oye y guarda la palabra, porque servirá en el reino de los cielos. Y bienaventurado el que la oye y la guarda, porque heredará la vida eterna. A su nombre toda la gloria. Qué belleza que la iglesia hoy pueda estremecerse al escuchar su voz y saber que es salva. Él vino para salvarnos, para darnos vida eterna. Pero repito, la iglesia hoy está oyendo otras voces, otras propuestas que le invitan a una vida más liviana, más ligera en este mundo. Y él me dijo: a través de muchas aflicciones entrarás en el reino, pero ninguna de ellas es comparable con la gloria que será manifestada. Sentí esa emoción esta semana frente a esta palabra, y Dios me hablaba en Isaías 62: miraré al que tiembla frente a mi palabra. Amado Dios y Padre, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de sentarnos frente a tu palabra, la cual nos muestra el camino de la vida eterna. Aquí rogamos la intervención de tu Espíritu para tu pueblo. Algunos requerimos ser reorientados. Nos hemos desviado. Estamos buscando emociones, otras cosas. Y tú pacientemente reorientas. Quizás otros intentando evidenciar el poder del Espíritu, echando fuera demonios. Y tú dices: eso no es motivo de gozo. El verdadero gozo es que el nombre está en el libro de los cielos. Quizás vienes a servir como Marta y buscas espacios para servir. Y Él te dice: eso es importante, pero lo primordial, lo necesario es oírme, oír su voz. Padre, que tu iglesia sea reorientada, sea reenfocada. Qué belleza que todos los miembros de esta comunidad podamos revisarnos. Los servidores, las diaconisas, los diáconos, los que sirven atendiendo la comunidad. ¿Cómo está la vida? Los que cantan, los que suben al altar para adorarte, ¿cómo está la vida? Quiero pedirte una gracia especial para este grupo de hermanos que nos presiden en la alabanza. Que llegue tu Espíritu Santo sobre ellos y les haga entender la importancia de meterse en tu palabra, vivir tu palabra, dejarse amonestar por tu palabra. Y el cántico sea un resultado de esta administración de tu Espíritu por tu palabra.
a los que presiden los diferentes ministerios. Guíalos, dale las prioridades. Hoy levanto de forma especial a tu siervo Luis Fernando, el hombre que llamaste a dirigir esta comunidad. Que lo bendigas, que lo bendigas, que lo ayudes. Conozco los desgastes que produce el ministerio. Conoces las luchas en solitario que vivimos. Yo clamo por su vida en esta mañana, que lo levantes y lo unjas con tu espíritu, lo reavives y lo reorientes en la labor que tú le has encomendado. Dale frescura de tu espíritu. Aviva su vida. Así levantamos a tu iglesia. Y es mi clamor que la iglesia Nueva Vida, cual María, pueda postrarse a tus pies para oír palabras de vida eterna. Mi alma te alaba y te bendice y te da gracias por permitirme esta oportunidad de exponer la santa palabra. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.